Hoy en Imagina FX, séptimo capítulo del curso de After Effects. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Imagina FX, en el que vamos a continuar con el curso de After Effects. En este séptimo capítulo lo que vamos a ver es pues las funciones 3D del programa. En este caso, pues vamos a poder rotar alrededor de los objetos, vamos a poder activar el desenfoque de campo, vamos a poder pues utilizar una serie de funciones que hasta ahora no teníamos acceso a ellas. Y bueno, lo primero, antes de empezar, quería daros las gracias porque en el capítulo anterior había dicho que abrí un Facebook, un Twitter de Imagina FX y un Google Plus, y os quería dar las gracias por la aceptación que he tenido. Cada día hay más likes y me gusta, y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho esta respuesta que he tenido por vuestra parte. Y bueno, pues hablando también un poco del curso, pues está finalizando. Supongo que con otro capítulo más o otro par de ellos ya podremos acabar con el curso y empezar pues a hacer proyectos concretos o cosas concretas en After Effects, sin tener que estar pues explicando lo que son las funciones básicas, sino ya empezar a aplicar todo esto que hemos aprendido en cosas concretas que nos sirvan realmente para hacer pues nuestros trabajos o nuestras cosillas en After. Y bueno, pues vamos a empezar con este capítulo de 3D. Y bueno, pues para empezar vamos a abrir una composición, como siempre, nueva composición, por ejemplo 720p a 25 fotogramas por segundo y 10 segundos de composición. Fondo negro. Y bueno, pues esta es nuestra composición, como siempre. Vamos a ajustarla para que sea lo más grande posible. Si escucháis algunos silencios, seguramente es porque estoy tosiendo, así que, bueno, disculparlos porque no estoy muy bien en este momento. Lo primero, vamos a crear una capa de lo que sea, por ejemplo, no sé, de texto. Nuevo texto. Y aquí vamos a escribir Imagina FX. Por ejemplo, vamos a poner el FX en rojo y... uy, le he dado a cancelar. Ponemos el FX en rojo y ya está. Bueno, ya tenemos nuestro texto de Imagina FX, nuestra capa. Y hasta ahora, si nosotros queríamos rotar el texto, solo podíamos hacerlo de esta forma. Viniéndonos aquí, dándole a la R para que apareciera la rotación, y nos dejaba girarlo en este eje. Si nosotros queríamos girarlo en el eje en el que pues quedaría la parte de arriba del texto mirando hacia nosotros, pues no sería posible. O si quisiéramos girarlo en otro eje en el que, por ejemplo, este canto quedara mirando para nosotros, tampoco podemos, porque no es una capa 3D, es una capa normal en la que solo podemos pues girarlo de esa forma. La otra forma de girarlo es venir aquí al triangulito y en las opciones de transformación pues tenemos la rotación aquí y lo mismo, pues podemos girarlo para ese lado, para el otro, pero en ningún otro eje más. Pasa lo mismo con la posición. Si nosotros queremos ponerlo más a un lado o a otro en el eje X, o queremos ponerlo arriba o abajo en el eje Y, no hay problema. Pero ¿qué pasa si queremos alejar el texto o acercarlo? Hasta el momento lo único que podíamos hacer era escalarlo, que nosotros cogíamos y decíamos, lo escalo y así parece que está más cerca, pero así realmente no estamos haciendo que esté más cerca, estamos haciéndolo más grande. Y esto es una cosa importante. En principio parece que no lo fuera, pero sí que lo es importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, lo que podemos hacer es convertir esta capa en una capa 3D. Para convertirla en una capa 3D, lo único que hay que hacer es, debajo de este cubo,
hay una casilla para poder marcarla. Y bueno, si pinchamos en ella, en principio parece que no ha pasado nada, pero hemos convertido esta capa en una capa 3D. Y para empezar, vamos a ver una cosa distinta, que es que nos van a salir más opciones cuando nosotros pinchamos en el triangulito. Ya nos salen más opciones que no teníamos. Por ejemplo, opciones de material, que sirve, pues, por ejemplo, para activar las sombras, si tenemos una luz, que ya lo veremos luego, o para que le afecten a él las sombras, o para aceptar luces, o para que no las acepte, cosas así. Después también podemos, en las opciones de transformación, de repente nos salen muchos más ejes de rotación. Nos sale la orientación y nos sale la rotación en más ejes. Esto es algo importante porque nosotros antes podríamos venir aquí en el eje Z, podíamos rotarlo sin problemas, pero ahora nos da la posibilidad de rotarlo en el eje Y, o en el eje X. Y esto es una gran ventaja, la verdad, porque a la hora de hacer animaciones, pues nos va a dar mucho más juego. Podemos ya hacerlo en cualquier dirección. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto, para que os hagáis una idea, es como si una cámara lo estuviera grabando de frente a la pantalla. Entonces, nosotros con After Effects vamos a poder crear una cámara virtual que haga esas operaciones, que pueda girar alrededor de nuestras capas, sean capas de vídeo, sean capas de fotos, sean capas de texto. Yo lo explico con una de texto porque es fácil de ver, pero podría ser cualquier tipo de capa. Y bueno, pues para poneros un ejemplo, vamos a crear una nueva cámara, que sería nuevo cámara. Y aquí nos salen las opciones de la cámara. Esta cámara puede ser, pues, con distintas focales, 15 milímetros, 20, hasta 200 milímetros. Bueno, elegimos la que queramos. Por ejemplo, 35 es una medida un poco angular, pero está bien. Y nada, pues le damos a OK. Y ya tenemos nuestra cámara. Hasta aquí no ha pasado nada nuevo. Pero vamos, por ejemplo, a ver qué pasaría si movemos la cámara. Y para mover la cámara, pues se haría con este botón de aquí. Y tiene distintas formas de moverla. Este sería para rotar, este sería para moverla arriba o abajo o a los lados, y este sería para moverla adelante o atrás. Y este, pues bueno, es también con este también lo podríamos rotar. Vamos a elegir, por ejemplo, el de ir adelante y atrás. Esta, que también se puede hacer con la tecla C. Si damos a la tecla C, va cambiando entre una herramienta y la otra. Bueno, pues vamos adelante, nos ponemos más cerca del texto, vamos atrás, nos ponemos más lejos del texto. Es lo que en principio parece que es que estoy haciendo el texto más grande, pues no es así. Estoy o acercándome o alejándome del texto. Y esto es muy útil. Quizá ahora no os lo parezca, pero sí que lo es. Para verlo de forma más visual, lo de poder mover la cámara adelante y atrás, pues sería de esta forma. Nosotros ahora, como ya tenemos las capas en 3D, vamos a poder utilizar estas opciones de aquí, que las habíamos visto pero no habíamos sacado partido de ellas, que lo que va a permitir es que nosotros podamos ver en un tipo de vistas en las que pues vemos la escena desde arriba o desde abajo o desde un lado o desde otro, y con una representación de lo que sería la cámara, como si hubiera realmente una cámara física allí, o de las capas. Por ejemplo, vamos a irnos a la vista de arriba, lo que sería vista top. Hago zoom hacia atrás para verlo entero, y aquí tenemos una representación de nuestra cámara, que es esta de aquí. Este cuadradito pues sería la cámara, y esto es el objetivo. ¿Y a qué está enfocando nuestra cámara? Pues está enfocando aquí, a esto rojo. Eso rojo es esta capa que es roja, que son las letras de Imagina FX. Esto es lo que ocupa de lado,
Y si os dais cuenta, la estamos viendo desde arriba porque la vemos plana. ¿Qué pasaría si yo cojo este texto y lo giro para que se vea, para que si estoy desde arriba lo pueda ver? Pues podríamos ponernos en el eje, en este eje, y girarlo hacia arriba. Y ahí, pues podríais ver cómo desde arriba ya lo puedo ver. Sin embargo, si está en la posición original, no lo veo porque sería plano. No tiene profundidad. Entonces esta sería la representación de las letras. Si nosotros cogemos la cámara y la damos más adelante o más atrás, vamos a ver las letras más grandes o más pequeñas. Pero no porque estemos escalando el texto, sino porque realmente la cámara está más cerca y igual que con una cámara de verdad, se vería más grande o más pequeño. Vamos a poner dos vistas al mismo tiempo para verlo de forma visual. Dos vistas en horizontal. En esta vista de aquí vamos a poner la cámara activa. Así. Y en esta otra vista de aquí, pues la vista top. Agarramos nuestra cámara, la llevamos para adelante. Y ahí veis. ¿Qué pasa si la pongo más adelante? Pues que como no hay más capas delante de esa, más atrás quiero decir, pues no se ve nada. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo con la cámara desde adelante hasta atrás? Así, por ejemplo. Pasa nuestro texto por delante y esto lo habréis visto en muchas películas en las que el texto sale desde detrás de la cámara. Así. La cámara la podríamos animar y ya tendríamos pues nuestro movimiento de cámara por delante del texto. Por ejemplo, esto como siempre con keyframes pues se puede hacer. Para que lo veáis de forma también visual, vamos a duplicar la capa del texto con control más la tecla D y vamos a mover hacia atrás una de las dos capas de texto. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con nuestra herramienta normal de edición. Si tocamos en el... Esta es otra cosa que no os había explicado. Cuando haces una capa 3D, le sale este gizmo de transformación, que es el que marca los ejes en los que lo puedes mover. En el eje Y, en el eje X o en el eje Z. Entonces el eje Z es el que lo mueve en profundidad. Bueno, pues nada, vamos a moverlo en el eje Z hacia atrás. Así. Y un poco hacia arriba. Y ya sabemos que está más lejos. Pero lo tenemos también de forma visual. En la vista top podemos ver la cámara, la primera capa, que es esta, la segunda capa, que es esta que está más atrás y más arriba. Vamos a verlo, por ejemplo, en esta otra ventana desde la vista front. En la vista front, pues es desde enfrente. Y podemos ver cómo efectivamente, muy parecido a lo que es la vista de composición, una capa está más en el centro y otra más arriba. O no lo sé, desde un lado. Desde la izquierda, ahí lo tenemos, pues vemos que aquí está la cámara, aquí está la capa que tiene enfrente y aquí está esta otra que está más atrás y más arriba. Bueno, pues es bastante fácil de visualizar de esta forma. Podríamos poner hasta 4 vistas al mismo tiempo. Las 4 vistas en cada una podríamos configurar lo que quisiéramos, una desde la izquierda, otra desde la derecha, otra desde arriba, lo que vosotros queráis. Vamos a volver a nuestras dos vistas en horizontal y en esta vista de aquí nos ponemos en top, que es una de las vistas más fáciles de entender todo y de animar. Y bueno, pues viéndolo desde arriba, pues ya nos podemos hacer idea. Bueno, y como os decía antes, también hay una serie de opciones cuando estamos trabajando en capas 3D que tenemos a mayores. No solo en las capas, como os dije, que sale las opciones de material y los nuevos ejes para rotar, sino que también aquí en la cámara, como no conocíamos hasta ahora pues las propiedades que tiene la cámara de After Effects, sí que tiene unas propiedades que son bastante interesantes, que si las abrimos pues vemos que tiene zoom, que tiene la distancia de enfoque, que tiene para activar la profundidad de campo,
lo que sería la apertura del diafragma, tiene la cantidad de desenfoque para hacerlo de forma un poco más manual, el desenfoque y no por la apertura, la forma del desenfoque, porque sería la forma de las aspas del diafragma, por decirlo así. Y bueno, pues con esto podemos jugar para que esté enfocado un trozo y desenfocado el resto, como sería con una cámara de verdad. Entonces vamos a hacerlo con las letras de Imagina FX, para que podáis verlo sin más. Bueno, pues aquí en las opciones de cámara activamos la profundidad de campo y bueno, pues vamos a aumentar la apertura. Vamos también a aumentar el nivel de desenfoque. No tanto. Sí. Y luego, ahora que ya tenemos la profundidad de campo activada, podemos cambiar la distancia de enfoque para que una cosa esté enfocada o la otra. Aquí en la vista de la derecha, en la vista top, podemos ver que lo que está enfocado es esta línea. Esa línea que está en horizontal. Y si cambiamos la distancia de enfoque, vemos que podemos ir hacia adelante hasta llegar a la otra capa. Y ahora tenemos esa otra capa enfocada y la de adelante desenfocada. Volvemos con ello para atrás y ahora tenemos enfocado la primera y así podemos jugar con ello y enfocar o desenfocar la que nos parezca bien en el momento. Lógicamente esto también lo podemos animar para que si tenemos una titulación y queremos ir cambiando el enfoque de uno a otro poco a poco, pues no hay ningún problema. Esto, como comprenderéis, nos da muchas posibilidades a la hora de hacer animaciones en After Effects, porque igual que digo con capas de texto, lo puedo decir con capas, no lo sé, por ejemplo tenéis en una escena en la que tenéis hecha una máscara sobre una persona y esa máscara está en un primer plano, y luego tenéis otra capa de fondo en la que está, por ejemplo, un fondo. Bueno, pues podéis poner la persona más cerca, el fondo más lejos, desenfocar a la persona y enfocar el fondo y desenfocar a la persona, como si estuvierais haciéndolo con la cámara, pero realmente en After Effects. Y bueno, pues daría un resultado muy convincente. ¿Qué más? Pues a la hora de mover nuestra cámara, vamos a poder hacer cosas como movernos alrededor de las letras. Esto, por ejemplo, ahí vemos cómo nuestra cámara se está moviendo. Estas herramientas para mover la cámara son estas de aquí arriba, que ya las habíamos explicado, y son básicamente pues 4 herramientas. Una que puede rotar, esta que también es para hacer rotaciones, después esta que es para mover la cámara arriba, abajo o a los lados, y esta que es para mover la cámara adelante o atrás. Por ejemplo, vamos adelante y ahí vemos que tenemos enfocado porque estamos ya a la distancia a la que estaría enfocado. Vamos para atrás hasta que está enfocado. Por ejemplo, aquí. Y bueno, pues con esto os podéis hacer idea, porque como al poner las dos vistas siempre vamos a ver por dónde anda la cámara, pues ya no habría ningún problema para poder animar de forma precisa. Porque si lo hacemos solo moviendo la cámara así para adelante y para atrás, a lo mejor no os hacéis mucha idea de lo que está haciendo la cámara, pero viéndolo aquí, pues ya no habría ningún problema. ¿Y qué más? Hemos activado profundidad de campo y hemos animado la cámara realmente no la hemos animado, pero os he dicho cómo hacerlo, cambiando la posición de la cámara, bien moviéndola a mano, tocando aquí, o bien haciéndolo con los parámetros de transformación de la cámara. Ya podemos mover las letras en varios ejes. ¿Y qué más? En cuanto al 3D, hemos visto lo que son las vistas, con una o varias vistas. Y bueno, yo creo que esto es todo lo importante en cuanto a capas 3D. Las otras dos cosas que funcionan en 3D en After Effects son las luces y los sistemas de partículas. Los sistemas de partículas no los vamos a ver en este
en este capítulo porque ya se haría muy largo. Pero las luces, bueno, sí, nos da tiempo a verlas. Las luces funcionan básicamente como en un programa de generación de gráficos en 3D, como, no sé, 3D Max o Cinema 4D, Maya, lo que sea. Es una luz que está enfocando a las capas y pues las afecta como si fuera, no lo sé, una linterna o el sol o el tipo de luz que escojamos, porque hay varios tipos de luz. Las luces se crean desde aquí, botón derecho, nueva, luz. Nosotros elegimos, por ejemplo, uno de los tipos de luz que hay paralela, hay luz de foco, hay luz de punto, que es como una bombilla, o luz ambiente, que es la luz general. La luz paralela es como el sol y, bueno, pues es ir viéndolas un poco. Y aquí en las opciones de la luz, pues podemos darle intensidad, podemos tintarla de algún color, que yo le he puesto así, este tono tirando a naranja. Le podemos poner el ángulo, le podemos poner el decaimiento, que la luz no sea infinita, sino que se vaya perdiendo intensidad con la distancia. Y le podemos poner que genere sombras, que esto es de lo más interesante. Y bueno, pues vamos a ponérselo, que genere sombras, por ejemplo. Nada más aceptar, ya vemos que nuestro texto ha cambiado bastante. Por ejemplo, desactivamos la luz y está todo iluminado sin más. Sin embargo, si la tenemos activada, ya estaría solo iluminado hacia donde apunta la luz. Igual que antes, podemos poner las dos vistas en horizontal y aquí en esta vista nos quedamos, por ejemplo, aquí, y en esta otra vista pues ponemos la vista top y ahí está nuestra luz. Ahí está la luz. Podemos venir y moverla a los lados. Afectaría adelante y atrás. Atrás tarda más en afectar porque la luz se abre, es un cono, como veis. Entonces, pues tarda más, pero bueno. Podemos rotarla, podemos hacer todo tipo de movimientos con ella. Y ¿qué pasa? Que es que también esta luz genera sombras. Ahora mismo no lo estamos viendo, pero vamos a poner un ejemplo simple. Voy a hacer un suelo para estas letras. Vamos a darle a nueva, sólido, que sería pues una capa sólida, blanca, por ejemplo, del tamaño de la composición. La vamos a hacer 3D. Ahora, como veis, nada más hacer la 3D ya la afectan las luces, porque de la otra forma no la afectarían. La vamos a rotar con esta herramienta. Así. Uy, me parece que la he agarrado mal. Vamos a rotarla en este eje X. Así, más o menos. La ponemos un poco más abajo. Aquí. Vamos a rotarla un poco más. En el eje X. Aquí ya estamos pudiendo ver cómo está afectando. La voy a hacer más grande con la S de escalar. Y bueno, pues vamos a poner a mayores otra luz de ambiente para que haya un poco más de luz general. Nueva luz, tipo ambiente. Esta la ponemos blanca, muy suavita, de un 17%, por ejemplo. Y aquí podemos ver el resultado de nuestra luz que arroja sombras. Muchas veces os pasará que la sombra no se os ve. Bueno, voy a girar alrededor un poco del texto para que lo veáis. Aquí tenemos bastantes cosas que hemos visto en pantalla. Tenemos la luz con las sombras, tenemos capas puestas en 3D, tenemos desenfoque, o sea, profundidad de campo, causando este desenfoque. Y con todas estas cosas en pantalla, pues bueno, sí que podemos hacernos una idea de qué tipo de animaciones vamos a poder realizar a partir de ahora. Las luces se pueden mover exactamente igual o cambiarles las propiedades después de haberlas puesto. Por ejemplo, aquí elegimos esta luz, la luz 2, que es la última que hemos hecho,
y aquí en capa y propiedades de la luz, pues podemos venir y cambiarlas y darle más, menos. Por ejemplo, vamos a quitarle y lo vemos además en tiempo real. Podemos volvernos a nuestra vista única, ir a cámara activa y ahí tendríamos pues lo que hemos hecho, nuestra profundidad de campo, nuestras luces. Por ejemplo, vamos a poner esta capa un poquito más atrás para que la sombra se vea un poco más completa, o más aquí. Ahí está. Uy, me he pasado un poco. Y podemos ver pues todo el resultado de del trabajo que hemos hecho en este tutorial. Como siempre, os animo a practicar vosotros lo que vemos en los tutoriales. Dentro de poco vamos a empezar, como os decía, con los tutoriales concretos sobre efectos o sobre plugins o cosas así. Así que aprovechar lo que estamos viendo en este curso de iniciación, porque después todas estas cosas las vamos a utilizar y bueno, os va a venir bien en general si queréis hacer trabajos con After Effects. Como siempre os comento que si queréis os podéis suscribir a mi canal de YouTube. También podéis visitar el blog en el que suelo ampliar la información. Y ahora, como ya sabéis también, pues nos podemos ver en Facebook, en Twitter o en Google+. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo a todos.